Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la tercera parte del vídeo de Vivir mi vida, que se llama Sal del guión, ¿no? Con exclamaciones, lo he puesto ahí. Esta parte, ya lo que me queda es muy poquito, son 5 diapositivas, pero no quería alargar excesivamente el otro. Ahora nos vamos a centrar en cómo voy a abandonar ese guión, ¿no? Para ello, como siempre, me voy a valer de estas diapositivas. Bien, pues os comparto por aquí. Vale, pues ¿cómo abandono el guión? Claro, porque ahora entiendo todo y ahora ¿cómo hago esto? Evidentemente no es fácil. Vamos a empezar, partimos de ahí. ¿Por qué? Pues porque tengo esas teorías que están muy metidas dentro de nosotros, un miedo atroz, a la amenaza de ser abandonado, de la soledad, que es lo que más tememos, ¿verdad? El estar solos ante los peligros de la vida y bueno, y que como animales sociales que somos, necesitamos siempre tener figuras de apego, tanto de pequeños como de adultos. Entonces tenemos ese miedo a la pérdida de las figuras de apego que tenemos y por eso siempre nos mantenemos en ese camino que nos imponen, porque si no lo hago, tengo miedo a quedarme sola, lo cual es peor de cómo estoy, ¿no? Bueno, yo siempre en general, hablo de metáforas en las que digo, claro, tú imagínate que estás viviendo en una cueva. Entonces la cueva te protege del agua y te protege del aire. Sin embargo, no tiene calefacción, no tiene cocina, no tiene una serie de cosas que te gustaría tener. Entonces es necesario abandonar esa cueva y quedarte a la intemperie durante unos días hasta que llegues a alcanzar ese poblado, esa casa a la que a ti te gustaría llegar, ¿no? Entonces, muchas veces no, en el sitio en el que estamos, no porque nos quite cosas que no nos gusta tener o no porque obtengamos algo significa que no hay algo mejor y que responda mucho más a mis necesidades, ¿no? Aún así, repito que es una tarea difícil porque tenemos miedo a abandonar y repito que yo nunca digo que haya que abandonar a determinadas personas que están manteniendo ese guión, que a veces puede ser la pareja, puede ser amistades, pueden ser nuestros padres. No se trata de abandonar, sobre todo a nuestros padres es lo que yo te diría de no abandonar. A las parejas, a los amigos, a veces sí es necesario. Y cuando hablamos de evitar a veces a esas personas que te mantienen esos mandatos, bueno, pues a veces sí que es necesario, ¿no? Pero de los padres yo nunca recomiendo, a no ser que haya, como os decía, una situación de maltrato, una situación que realmente sea imposible mantener la relación. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que hacer un duelo, tenemos que aceptar que nuestros padres siempre nos van a pedir esto, siempre nos van a pedir lo otro. La realidad es que los padres quieren a sus hijos, eso es lo normal, eso es lo habitual, que los padres quieran, a pesar de que piensen que su hija se ha vuelto loca o que su hijo se ha vuelto loco, los padres nos quieren. El problema que es que no se dan cuenta, sí, están transmitiendo cosas que les vienen del pasado y es posible que se genere cierto campo de batalla cuando yo salgo y rompo ese mandato. Sí, pero es raro que te vayan a abandonar por eso. Eso es una realidad, eso es algo que rara vez ocurre, hasta incluso en casos que he tenido en los que había un miedo atroz y ya de enfado, de decir, pues hago un cut-off, me desprendo de mis padres, se ha sorprendido la persona al ver cómo sus padres intentaban recuperar ese lazo que no querían perder, ¿vale? Cuando nos hiperprotegen es porque se creen que nos están protegiendo. Y hay veces que también hacen cosas, obviamente, hacia lo que a ellos creen que les pueda venir hacia ellos mismos, ¿no? Em, bueno, ahora pienso en una persona que también le he dicho que iba a hacer este vídeo también un poco por ella, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces los padres depresivos o por la vida que hayan tenido, a veces pueden tener esa orientación egoísta que no se dan cuenta del daño que están haciendo, esas peticiones que hacen de una manera sutil a sus hijos. Y no se trata de dejarlo, pero hay veces que es verdad que hay que dejar de proporcionar esto. Cuando tú dejas de proporcionar algo que llevas dando toda la vida, va a haber un movimiento una fuerza para que sigas haciéndolo. Pero claro, yo poco a poco, acordaos, no es por evolución, sino por rebelión. Pero esa rebelión puede hacerse no necesariamente de una manera, ¡pum!, de repente, sino de una manera haciendo cambios mínimos, haciendo esos cambios en el que tú te sientas de alguna manera en una
que estás saliendo de tu zona de confort, pero no demasiado, ¿vale? Es decir, no entro en pánico. Puedo gestionar la sensación de miedo, de amenaza, pero poquito a poquito me voy exponiendo. No solamente se trata de cambiar la teoría y de entender el problema que tengo, se trata también de hacer determinadas acciones para que veas que sigue funcionando, todo sigue funcionando y que esa amenaza a la soledad no se cumple. Si se llegara a cumplir, no sería porque tú quieras que eso ocurra, sería algo que habría que aceptar. Es decir, igual es que hay algo que va muy mal, ¿no? En ese vínculo. Igual también era necesario que lo rompieran. Bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado y lo que yo veo en un principio como algo posible o imposible, es posible que tras dar esos cambios mínimos, de repente empiece a verlo de otra manera, ¿no? Bueno, lo que comentamos es que para abandonar el guión, dice bueno, que tenemos que entender lo primero que la teoría que tenemos del guión está asociada a la obtención de la aceptación y supervivencia en el entorno familiar. Y por eso es tan complicado deshacerse de esto, ¿no? Supone un cambio de paradigma, una manera distinta de relacionarme, no solamente con mis padres o con mi pareja, sino con el mundo en general, ¿no? Es necesario un ambiente de seguridad y protección para poder dar este paso. Es verdad que nos ayudaría mucho que si yo tengo otra base segura, un apego, una figura de apego adulta buena y protectora, para mí va a ser mucho más fácil atreverme a dar el otro paso, porque si no tengo lo otro, al final la amenaza, la sensación de amenaza es mucho mayor, ¿no? El cambio surge por experiencias vitales intensas, trabajo personal fuerte, o por medio de la psicoterapia. Esto es lo que comentaba Martorell en su libro. Tenemos que saber quién es la sombra negra, cuál es esa amenaza por no cumplir el guión y atreverme poco a poco a ir cortando cuerdas, saliendo de la zona de confort, pero sin entrar en pánico. Si a este señor cortamos todas las cuerdas, de repente seguramente se caiga y no se pueda, no sé, igual no se puede levantar. Si lleva mucho tiempo ahí, ya no tiene ni musculatura. Sin embargo, si corta una cuerdecita y empieza a moverse y luego se atreverá dentro de un tiempo a cortar otra y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso va a hacer que esos cambios vayan generando sí, pues, esos pequeños cambios, un cambio más grande, pero con un poco a poco, sin que sea tan impactante tanto para la familia como para la persona, ¿no? Hay que saber qué partes, vuelvo otra vez a la psicología de la IFS, ¿no? Eh, de las partes, de las subpersonalidades, qué partes, qué subpersonalidades nuestras están atadas y qué otras, que son nuevas, nos pueden ayudar a entender bien. Entonces tenemos que fortalecer esas partes. Entonces, antes de hacer este cambio más experiencial y más de ponerlo en práctica, es muy necesario que internamente tengamos muy claro qué es lo que está ocurriendo, porque sabemos que cuando yo empiezo a sentir amenaza va a aparecer esa parte dolida, esa parte, lo que en los estados de Dios se llamaría el niño, ¿no? Es ese niño que, la parte no sana del niño, ¿no? Que aparece ahí, es que me siento atado a todo esto y que si lo dejo va a pasar algo terrible, esa catástrofe de la que hablábamos. Y tenemos que fortalecer esas otras partes que son más realistas, más adultas, más contemporáneas y que tienen nuevas ideas y nuevas maneras de hacer y que son las que van a generar ese cambio. Entonces, primero hay un cambio más interno para poco a poco ir procediendo a un cambio externo y tener experiencias emocionales correctivas. Es decir, empezamos a ver que esa catástrofe que yo predecía no es tal. Sí, no me aceptan de la misma manera, no lo hacen. Sin embargo, no me dejan o, bueno, etcétera. Y por último, bueno, creo que queda otra más por aquí, sí. El perro guardián era una figura que se menciona en este libro. Era el padre cerdo, según Verne, Eric Verne, que es el que hizo el autor del análisis transaccional. Y si habláramos de las partes, sería un directivo, ¿vale? Sería un directivo, sería una parte protectora del sistema. El sistema somos nosotros, ¿no? Em, entonces aparece esa protección. Las protecciones, por regla general, aparecen para salvar. Sin embargo, en la manera que tienen de hacerlo generan muchos problemas en la persona. No es la manera adecuada de hacerlo. Aunque sus intenciones son buenas, sin embargo,
no nos aportan esa felicidad, esa serenidad que queremos alcanzar. Entonces, lo que hace el perro guardián es que ante ese miedo, a esa amenaza a quedarte solo o a que te retiren las sonrisas, el perro te va a mantener dentro de ese guión por medio de ladridos y mordiscos transformados en diálogos internos de desvalorización y amenaza que tenemos que identificar. Los diálogos internos, pues como se obtienen de esos mensajes externos, tanto verbales como no verbales, que traducimos, se convierten en un lenguaje que está dentro de nosotros y ya nos lo repetimos a nosotros mismos constantemente. Mensajes de no vales, eres desleal, eres una vergüenza, bueno, todo esto, ¿no? O, repito, hay veces que si los mensajes que hemos recibido son, qué bien que haces esto, te has equivocado, pero no pasa nada, puedes equivocarte. Em, bueno, no te ha ido bien con este amigo, pero eso no significa que seas mala persona. ¿Vale? Es decir, esos mensajes positivos también tienen el mismo efecto, pero al contrario, un efecto positivo en la persona porque se internaliza. Pero bueno, ahora estamos hablando de cuando estamos en el problema, no en ese guión del que no conseguimos salir y que queremos salir. El perro guardián se alimenta del aislamiento y se debilita con la intimidad y la cooperación. Cuanto más solos estamos, el perro guardián va a hacer mucho más, porque yo no voy a tener esa base segura con la que poder enfrentarme a lo otro, ¿no? A la otra parte, a la familia, a mi pareja, etcétera. No lo voy a tener. Hay veces que el problema lo tengo con mi pareja y la base segura la encuentro con mis padres, que a lo mejor en un momento eran de una manera, pero han cambiado y me dan ese apoyo con el que yo siento que puedo dejar a mi pareja. Es decir, que al final no solamente estoy hablando de los padres, ¿no? Se va a debilitar ese perro con la intimidad, cuando yo siento esa dignidad y aceptación que me aportan las personas que me rodean, y cooperando, que siento esa utilidad, eficacia y bueno, y autoestima y esa sensación de poder, de que puedo cambiar las cosas, ¿no? Entonces, el aislamiento es el enemigo número uno de cambiar el guión de vida. Y todo entra en una rueda, porque claro, si estoy de bajón, mis energías no son las mismas, puedo estar psicosomatizando, que también eso me impide salir. Entonces ese círculo de alguna manera hay que romperlo para encontrar una base en la que yo me pueda apoyar para vivir ese otro proceso. Los psicólogos pretendemos ser bases seguras y acompañar a los pacientes en este tipo de cosas. Hay veces que no nos atrevemos a compartir esto con... Tenemos amigos, pero no quiero compartir esto, ¿no? Necesito una figura que sepa con certeza que me va a escuchar, que no me va a cortar, que va a dar importancia justa a lo que me están contando, que sepa sostenerme emocionalmente, que no tire por tierra mis emociones, etcétera, ¿no? Entonces lo buscamos a veces profesionalmente. Y digo lo buscamos porque yo, aunque sea psicóloga, obviamente cuando me encuentro en situaciones de malestar que no sé abordar, pues acudo a un psicólogo. Hay que confrontar a este perro guardián, a este directivo, ¿no? ¿Desde dónde lo confronto? Desde la conciencia. Es el adulto en los estados del yo y la conciencia, cuando hablamos de las partes, lo que se encargan de, vale, gracias por protegerme, pero esto no es lo que yo quiero porque quiero otra cosa, ¿no? El abandono del perro guardián conlleva la evitación de los perros guardianes de otros. Como os comentaba, que a veces pueden ser amigos que nos mantengan ahí. Cuando yo cambio de guión, va a haber una situación en la que de repente es como que la gente que me está rodeando no me aporta lo que yo quiero. ¿Vale? Hay veces que, claro, si yo toda mi vida, mi guión ha sido ser salvador, y ya me he cansado de rodearme de víctimas. Y como siempre he estado dando, pues, y ya me he cansado de esto, pues cuando yo quiero salir de ahí, lo que yo voy a obtener es que estas personas van a sacar esos perros guardianes y te van a exigir, has cambiado, antes eras de otra manera, con lo bueno que tú eres, con lo bueno que tú eras, cuando asocian esa bondad a la pasividad y al dar todo por las necesidades de los demás, descuidando las nuestras propias, ¿no? Entonces nos vamos a tener que enfrentar a los guardianes de otros y por lo tanto a la evitación de las personas que los poseen. Repito, llamadme pesada si queréis, pero no estoy hablando del cut-off, de la separación de los padres. Al final, el guión, nuestros compañeros de guión, los que nos acompañan son muchas personas, no solamente son los padres con los que iniciamos ese guión, pero luego lo continuamos con otras muchas personas.
Tras el guión hay una imagen de persona real, libre de protecciones, donde se encuentra el sufrimiento, el miedo y las dificultades para abandonar el guión. Quiero decir, cuando empezamos a cuestionar al principio en terapia el guión de la persona, claro, lo que implica es que de alguna manera tenemos que entrar en lo que en la IFS, en la psicología de las partes, sus personalidades, serían los exiliados, esas partes a las que yo exilio, dejo fuera, porque no quiero mirar lo que hay ahí porque me duele demasiado. ¿Qué pasa? Que en terapia vamos a tener que exponernos a los exiliados, a tener que darles voz. Necesitamos que hablen, que se expresen, porque solo de esa manera podemos integrarlo y podemos ser conscientes realmente de lo que están sintiendo, podemos aceptarlos, podemos mimarlos, podemos de alguna manera posicionarlos de otra manera que nos ayude a salir de este guión precisamente. Sin embargo, si los continúo guardando en la inconsciencia, lo que nos va a ocurrir es que no podemos trabajarlos. Prefiero que estén en la inconsciencia, pero sigo mi guión de una manera sin pensar, sin cabeza, ¿no? Entonces, decíamos que esta imagen es la que se encuentra en el niño, exiliados, bueno, exiliados en este caso, y si hablamos de la psicología de los estados del yo, en sí, el niño, ¿no? El niño que es el que, bueno, es que esto es un tema muy largo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, hay distintos tipos de niño. Como os comentaba, esta imagen también es un exiliado y el directivo sería el perro guardián. Definir esta parte exiliada, además de la directiva, es un primer paso importante. Vamos a definir estas dos partes, vamos a ver qué funciones tienen, a qué tienen miedo. eh, Vamos a ver un poco todo esto y eso nos va a ayudar, es un primer paso, no es el último, ¿vale? Tenemos que aliarnos con la conciencia del paciente, su adulto, para que el niño se fortalezca. Bien, es exiliado, que tome forma. Y esta parte es la que tiene que abandonar el guión, ¿no? Como vemos, como os comentaba, ya no solamente es el trabajo con las partes, el trabajo eh, que el trabajo cognitivo, sino que también hay luego que ponerlo en práctica con las personas que nos rodean y tener ese cambio de conducta como el que tuvo esta persona que os hablaba del trabajo, ¿no? Que como su guión era estoy sola, soy peor que el resto, veo cómo la gente se divierte y yo nunca voy a poder llegar a esto, como su guión es este, al final no sale y se comporta de esa manera, es cambia el guión, compórtate de otra manera, verás cómo todo se vuelve a recolocar de otra manera. Y muchas veces, seamos honestos, no nos lo ponen fácil. Eso es así. ¿Cuáles son los indicadores de que estamos cambiando? No vamos a pasar nunca de 0 a 100, ¿vale? Esas cosas no se dan. Se dan en muy pocas, no voy a decir que nunca se den, pero se dan en muy pocas circunstancias. Entonces, vamos a ver qué señales hay, ¿no? Pues el cambio de la imagen del niño, de estar mal a estar bien. El exiliado ya no está tan exiliado, ya le estamos escuchando, ¿no? Lo que se estaba diciendo de antes, esa imagen que aparecía, a la que no quiero mirar, ya la puedo mirar y la empiezo a aceptar y la abrazo, ¿no? Identificar a ese perro guardián, eres capaz de identificarlo y definir a ese directivo funciones, qué es lo que hace. Oye, voy a ver qué lugar ocupa y dónde lo voy a colocar. Conseguir aceptación y cariño y poder darlo. Empiezo a conseguir la aceptación siendo yo misma y obtengo además cariño. A lo mejor no es de las personas que me acompañaban a lo largo de toda mi vida, sino que es de otras nuevas y como me relaciono de otra manera distinta, empiezo a obtener estos beneficios, ¿no? Y empiezan a aparecer objetivos nuevos que antes jamás una persona se había planteado. Eh, sí, hay otra persona que me viene a la cabeza, ¿no? En la que estaba en un doble vínculo, en el que vete de casa, pero porque es que yo a tu edad ya estaba fuera, es que hoy en día os independizáis muy tarde, es que esto, sin embargo, oye, que me voy a ir a vivir sola. No, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Pero estás loca? Si no tienes pareja, ¿cómo te vas a ir para gastar dinero? Entonces, algo que hago está mal, ¿no? Esta persona ya tiene su objetivo, que es irse a vivir sola, ¿no? Entonces, es decir, esa es una idea de que esta persona está saliendo de ese guión en el que estaba sometida, ¿no? Y un cambio en la manera de relacionarse, de sentirte a ti mismo, a ti misma, ¿no? Cómo te sientes ahora, ese posicionamiento existencial ha cambiado. Bueno, pues ahora sí, hemos terminado estas sesiones. Muchísimas gracias por acompañarme. Sabéis que podéis visitar mi página psicovivere.com. Mi email es laura.bazan.psicología@gmail.com. Si os ha gustado, compartid.
a like, comentad, siempre va a ser muy recibido. Pues voy a dejar de compartir. Nos vemos en otros vídeos y lo dicho, gracias por acompañarme, que tengáis un magnífico día.